Shamari Wilson tiene más de 20 años de carrera como músico y beatmaker, iniciando de la mano junto a artistas como Ne-Yo, raperos como Clyde Carson y funcionando como mentor de DJ Mustard, quien hasta la fecha le pide colaboraciones en algunas canciones que te mencionaré en el transcurso del video. Preciado coleccionista musical, muchísimas canciones de mi favoritismo han salido de sus manos, de su mente beatmaker. Por lo tanto, quiero presentarte algunas que han salido de este productor musical llamado Shona. Shona tiene un estilo muy parecido al de su camarada y aprendiz DJ Mustard, o hasta el equipo de producción League of Stars, con lo que se puede llegar a comparar algunas de sus producciones. Pero Show ha trabajado con muchos más artistas a los que puedo decir que me atrae más su estilo, sonidos y mezcla en comparación de los anteriores mencionados. Que por cierto tengo un video sobre Mustard, lánzate a verlo. A partir de este fue que me vino la idea de hablar sobre él, ya que si alguna vez llegaste a escuchar canciones y pensaste que eran de Mustard, aquí es donde te quitaré la duda. Llegó a colaborar con Ne-Yo, a quien le producía canciones oficiales solo como intento de trabajarlas con algún artista que ya estuviera establecido, ya que Ne-Yo comenta en una entrevista que para esos años aún no le llamaba la atención cantar su propia música. En fin, aquí se producen Comfortable, Denial y Start a Fire, que puedes encontrar en internet como no realizadas, y ya te comenté por qué. Produce Handle It para Fantasia, que tampoco fue oficial, y es que eran demostraciones de su producción por ese momento, intentando conectar con más artistas de esa manera, sonando muy lejos de su actual estilo aún. Un grupo de rap llamado The Team lanzó un EP en 2005. De este sale el rapero Clyde Carson, de quien hablaré más adelante. Pero por ahora te informo que les produjo On One, It's Getting Hot y Bottles Up, en algo que podemos decir que vagamente ya sonaba su estilo musical actual. Produce la balada Let Me In Your Life para Saban Streeter, que para esos años era parte de Rich Girl, pero ya estaba buscando una carrera como solista. Ne-Yo repentinamente dice quiero lanzar un álbum, y aparece Year of the Gentleman. Este estuvo nominado a álbum R&B del año, pero aquí te puedo decir que Show hace la música muy fuera de lo suyo. Solo eran experimentos y al menos había sido nominado al Grammy por colaborar en este. Hay un brinco grande de años donde tuvo que renovarse para encontrar su estilo, que por años ha sido lo que la industria musical necesitaba en ese momento, y logra producir Slow Down para Clyde Carson, que como mencioné antes, formaba parte de The Team, a quien aún incluye en este tema, pero ya no era parte de ellos. Si te suena familiar puede ser porque la escuchas en el videojuego GTA 5 en la estación Radio Los Santos. E-40 y Too Short se juntan en el álbum History Map Music, donde Shona les produce 4 tracks: Firefighter, I Don't Work For Nobody, Everyday y Let's Have A Party, logrando sonar muy al estilo Lowrider a mi punto de vista. Clyde Carson lanza su álbum debut, donde también nace 4 tracks: Took Spot, Everyday, Go Get It y mi preciada Kill It, y al menos estas últimas dos son de sus mejores mezclas. Para la cantante Symphonic produce 4: Turn Up Time, Do It Right, Slow Down, su versión de la misma de Clyde Carson, e It's My Party, que si prestas atención al coro, suena como el clásico de Leslie Gore de 1963. London Land lanzó unos cuantos proyectos buenos como Body, Scorpio y She Put It Down. Estos no son producidos por Show, pero solo quería mencionártelos para que los conocieras. Ahora sí, le produce Higher con una mezcla muy espacial pero remarcando su bajeo, por decir un ejemplo de cómo reconocer su producción. A él se le escucha colaborando en Pure Satisfaction de Al Casino, una de mis favoritas all time. A E-40 solo le produce Candlelight con un ritmo igual de lento pero con sonidos distintos a sus habituales, demostrando que no necesita sonar igual siempre. Clyde Carson lanzó un álbum más y lo apoya coproduciendo No Sleep, Mile Away, Do That Hoe y Put Up, canción de la que hace un remix de Game colaborando con Jeezy, incluyéndola en su álbum OKE. Produce Low Low para el dúo Jake and Papa, de quien tengo un video y menciono esta canción por supuesto. Aunque debo decir que tiempo después lanza la que realmente es una de mis preciadas tanto de ellos como de Shona. Les produce I Got It, que tiene todo el estilo del productor, pero mezclándola con las voces geniales de este dúo, lo cual logra algo estupendo. Hablando de voces R&B con ritmo Cali.
quick to tell a bad bitch run a lap. And she gon' take it out of town and run it back. And she gon' take it out of town and run it back. Produce para y junto a DJ Mustard Face Down, donde Dijon invita a Lil Wayne, Big Sean, YG y Boosie Badass. Para el rapero Manish produce Right Back, donde colabora el cantante y compositor Eric Bellinger, y podemos oír su tag al principio como es de costumbre. En el I Love the Fergie podemos escuchar una combinación de las producciones de Mustard y Shown Up que se juntan para hacer este track, donde colabora el rapero YG en el remix. Good Girl de K-Cola da a notar un estilo muy distinto y con un efecto espacial en su mezcla, pero al fondo podemos reconocer su bassline habitual, solo que el efecto lo opaca un poco, pero si pones atención fácil lo reconoces. Wash fue momentáneo y no tan sobresaliente, pero se llevó un banger donde invita a Too Short y puede que por eso haya sido notable en Things We Can Do. Prince Royce lanza Dangerous junto a Kid Ink, que produce nuestro protagonista, aunque no es tan notable ya que usa un ritmo muy habitual para esos años con sonidos trap, que esto le quitó mucha autenticidad y firma personal a los productores en ese tiempo. Vuelven Jake and Papa a pedir apoyo con su producción en Sexual Warfare, donde les produce You Knew That con Audio Push, y Marilyn, una de mis preciadas de ambos también con su clap echo y un saxofón de fondo muy sutil pero necesario. Para T.I. en su EP The Nick produce Ain't Gonna See It Coming con un cambio muy notable en su estilo, pero de alguna manera te hace pensar que ella había usado alguno de esos sonidos en otra de sus creaciones. Para el tejano Paul Wall produce Muddy Cups on Sunset, ya con ese cambio de ritmo también, pero aún así podemos decir que no suena tan desconocido por parte de Shown Up. Never Too Much de Clyde Carson suena muy pop pero disco al mismo tiempo, lo cual es muy raro, pero podemos escuchar que usa las mismas herramientas de siempre, pero de manera distinta, lo cual es impresionante. También le produce You Tonight, Just In Case y Same Code, donde podemos oír una renovación de estilo hasta cierto punto por parte del productor. Adrian Marcel lanza un álbum donde trabaja junto a Too Short, Lil Boosie y Mr. City en Mavin, la cual produce Shown Off haciendo de nuevo su ritmo muy peculiar con una mezcla muy imponente. No Mind al estilo de Marilyn de Jake and Papa y la canción Love Jones. Heavy Heart de California Jones incluye la participación de Aaron Carter. Descansa en paz. Go Off de Hostile Gang, este equipo formado por T.I., B.O.B. y muchos más. 1000 de Clyde Carson, que en 2019 lanza un EP llamado Late Night Money High y contiene ritmos comunes pero siempre sonando genial. Sé que tiene unas participaciones recientes, pero ya colabora con otros productores más, entonces se perdería el centrarnos en el estilo específico de Shown Off. Preciado coleccionista musical, me despido como siempre, animándote que si te gustan las pequeñas muestras que te dejo, busques más sobre el productor musical del que hablo. Yo solo te menciono lo que más sobresale a mi gusto personal y mi top 5 preciadas. I Got It de Jake and Papa, Kill It de Clyde Carson, Mobbin de Adrian Marcel, Things We Can Do de Wash y termino con Bend Over de Jake and Papa, como sorpresa. Esta canción es muy difícil de encontrar por internet, ya que incluso en la cuenta del dúo no la podemos encontrar, como hace 10 años que salió. Hasta pronto, apreciado. ¡Sale!